En primer lugar, muchas gracias a todos por venir. Yo soy Silvia Rodríguez Jiménez, trabajo en el Centro Tecnológico Idonia, aquí en Asturias, pero empecé a trabajar con ROS y con la robótica haciendo la tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces, ahí fue cuando cambié un poco, me metí en el mundo de robótica, todo el mundo me preguntaba en plan, ¿y con qué trabajas exactamente? Y es que con esto, yo la idea inicialmente, digo, voy a ver cómo cada uno piensa cuando le han dicho robot, exactamente cuál es la idea. Pues puede ser un robot industrial, un robot colaborativo, los robots, los AGVs, los míticos de los centros logísticos de Amazon que salían por ahí moviéndose, robots sociales como Piper Now, esos robots más educativos, los humanoides, los manipuladores, pero siempre una cosa que suele llamar mucho la atención son los de Boston Dynamics. Entonces, por si no habéis visto el... Espera, que este lo tengo aquí. Esta es como una de las mayores evoluciones y siempre cuando se habla de robótica, a mí cuando aparecen estos vídeos siempre algún amigo me manda, mira esto, si es que parece que hay una persona dentro. Es increíble lo que realizan allí. Estos son años y años de investigación, de trabajo, pero precisamente por eso. Here are some of the terrifying robots from Boston Dynamics. Espera un momento. Eso ya si queréis conocer más robots de Boston Dynamics. Espera, era control L. Pues bien, todos estos robots, como habéis visto, para llegar a eso ha habido una evolución tremenda. Habitualmente cuando hablamos de los robots se relacionan mucho con los robots industriales y han ido asociados con esa parte de la revolución industrial. Pero bien, como podéis ver, voy a pasar por aquí, en la revolución industrial, con la industria 1.0, eran las máquinas de vapor, pasar a las 2, con la producción en masa. Y si vemos lo que sería la evolución con... Bueno, por aquí no se ve. Con la evolución respecto a lo que serían los robots industriales sería a partir de 1950 cuando empieza a aparecer. Bien, ahí coincide, pues pasado entre la 2.0 y la 3.0. ¿Qué ocurre? Los robots han pasado por diferentes etapas. Como veis, ha sido inicialmente la parte de robótica industrial y es en el 2000 cuando eso se estanca un poco. Ya no hay mucha evolución, no hay innovaciones al respecto, los robots industriales se encuentran en industria, pero se empiezan a ver que toda esa tecnología y todo lo que se ha realizado se puede aplicar a otro tipo de sectores. Y es luego ya posteriormente, en 2016, cuando está habiendo como ese boom de los robots en diferentes campos. Con lo que ahora nos encontramos son los robots inteligentes, los robots colaborativos. Entonces aquí sí que me gusta dar esta infografía de PwC que sacó en el 2017 en el que va evolucionando, va viéndose toda la evolución de la robótica y juntándolo también con determinadas partes de la inteligencia artificial. Entonces, como podemos ver, realmente, aunque se habla de los robots de una etapa bastante previa, fue en 1921 cuando se utilizó por primera vez la palabra robot. De toda esta infografía he destacado 3 puntos, que fue en 1939 con Electro, que fue el primer robot humanoide, en 1961 Unimate, que fue el primer robot programable, que lo que hacía era hacer un pick-up-play, mover piezas de metal, y en 1968 fue el primer robot móvil con sensores. La parte de incluir sensores en robótica fue lo que revolucionó en esa parte toda la robótica industrial. Y fue por eso que en 1980 se produce el boom de esos robots, pero desde el ámbito industrial. ¿Qué ocurre? Ha habido muchos avances, se empiezan a integrar, pero no existen una evolución como tal al respecto en cuanto a grandes innovaciones. Posteriormente empieza a haber avances en informática, en electrónica, y entonces se empieza a incorporar. Entonces se va viendo que se puede evolucionar y se pueden incorporar lo que serían la robótica a otro tipo de sectores. Pero existe un problema.
que son los interfaces y un estándar común. Entonces, cuando pensáis en un robot, como veis, cada uno tendrá en su cabeza pues, una idea de robot, pero más o menos todos tienen hardware, tienen software, y luego, pues como vemos en esta figurita, pues tienen esa parte de unos middlewares, unos firmwares, unos programas que tú vas realizando. ¿Qué ocurre? Tú tienes un robot, has hecho un determinado programa y tú quieres utilizarlo para otro. Pues habitualmente no es posible. En los robots industriales cada uno tiene su controladora, tiene sus interfaces, tiene su tipo de programación y eso es muy difícil. Tú quieres incorporar un sensor, has hecho un programa, vale, te funciona para tu robot, lo quieres llevar a otro, no puedes. Entonces empieza a surgir esa necesidad de un determinado framework. Ahí pongo pues, la parte cuando nace ROS en 2007 y luego también destacar ROS Industrial y ROS 2, que ha ido naciendo pues, más tarde en el 2012-2017, aunque nos vamos a centrar en ROS y con la idea de esta charla es para que tengáis un concepto general sobre ello. Destacar que ROS Industrial y ROS 2 surgen por la necesidad de llevar ROS al mundo industrial, precisamente porque ROS, como vamos a ver, tiene un determinado enfoque y se necesita, y el gran paso es llevar esa parte a lo que sería la aplicación a robots industriales. Entonces, con esto, más centrándose en por qué surge ROS, era con lo que os decía que se necesitaba pues, justamente un framework que fuese de diseño unificado para poder acelerar y simplificar lo que sería el desarrollo de los sistemas robóticos. Nace en el entorno de investigación de robótica, entonces tiene un enfoque científico pero aplicado. Y eso porque a mí me encantó, los que hacemos tesis, los dibujitos de PSD Comics son una pasada, y justamente refleja la parte de reinventar la rueda, pero que eso bueno, se puede aplicar en diferentes campos. ¿Qué ocurre? ¿Vale? Tú haces un diseño, tú haces algo, bueno, un algoritmo software que es tremendo, lo publicas, pero ¿qué ocurre? Si eso lo has hecho de una determinada forma, no puedes reutilizarlo para otros. No puedes comparar resultados, no hay un marco común, hay incompatibilidades entre hardware y software. Entonces, en el 2006, Eric y Keenan se dieron cuenta que pasaban muchísimo tiempo, es la parte roja, reinventando la rueda. Entonces decían, pues es que así la robótica no va a evolucionar. Y la parte verde es solo lo que realizan una nueva investigación. Entonces ahí es cuando ellos lo que hacen es proponer un framework común. Realizan un pitch, esta imagen es del pitch que hicieron para conseguir una inversión para poder dedicarse a ROS y realizar ese software que fuese común, pero enfocado al PR1. Luego lo que ocurre con ROS es que ya consiguen una mayor financiación, se mete Willow Garis, bueno, eso fue en Stanford, se mete posteriormente Willow Garis de Silicon Valley y entonces da ese impulso. ROS, como tal, es un metasistema operativo para el desarrollo de sistemas robóticos. Con esto, ¿quién conoce ROS? ¿Quién conocía antes de la charla ROS? Bueno, por más de los que yo pensaba, porque muchas veces justamente ROS no es tan conocido, entonces bueno, con esto pues así, mira, sirve para tener unos conceptos generales. Bien, con esto ROS como metasistema operativo tiene herramientas, bibliotecas, tiene convenciones. El problema no es de tiempo real, por eso surge luego ROS 2 y por otra serie de cuestiones para poderlo aplicar pues, a industria y que sea más general. Es de software libre, que eso ha sido pues, una de las grandes ventajas. Tiene una comunidad, permite reusabilidad de código, ubicuidad, escalabilidad, fomentar el desarrollo colaborativo. Entonces, no es que fuese el primero que saliese, pero sí que lo que aportó fue que era libre y que consiguió tener una comunidad detrás para poder impulsarlo. Está orientado hacia Unix. Aunque los últimos sistemas, como veremos, pues también tienen compatibilidades con otros, pero la orientación es fundamental en esa. Como veis en la gráfica, pues tiene desde el 2007 que se lanzó, pues en 2017 se cumplieron 10 años y realizaron diferentes distribuciones. Ahora mismo estamos pues, trabajando habitualmente con ROS Kinetic y ROS Melodic. Yo de las cosas que os voy a decir está más enfocado a ROS Kinetic, que aunque salió en 2016, lo que ocurre justamente es que hay mucho hardware que al final tú estás desarrollando para eso, te centras en una versión y luego lo que intentan hacer es que sea compatible. Yo en eso os animo a verlo, luego en la página que os pongo unos enlaces para que veáis la distribución más adecuada porque está relacionado con el sistema que tengáis.
Como un poco así en resumen, ROS no solo es un framework, lo que es una combinación de lo que sería, pues tienes una infraestructura software, de unos nodos que publican, se comunican entre ellos. Tienes una serie de herramientas que vamos a ver que te permite visualizar, debuguear y trabajar con ello. Como capacidades hay una extensa librería y hay un ecosistema muy importante que sería la comunidad en todo el mundo. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos bloques, centrándonos pues en la parte inicial para que si os queréis embarcar en el mundo de ROS, pues podáis ver cuáles serían los primeros pasos. Entonces, como tal, lo fundamental es instalar Ubuntu. Como os decía, de las dos distribuciones que habitualmente están, pues es Kinetic y Melodic. Kinetic, ¿qué ocurre? Que está orientado, pues ya veis, para unas distribuciones pues un poco más antiguas, porque por tal como salió, generalmente se trabaja con Ubuntu 16.04. Y luego está Melodic, que ya está orientado, pues como salió más tarde, a la Ubuntu 18.04, pero es compatible con otro tipo de sistemas, pero no es tan estable. Espera que me muevo así. A ver. Con esto os pongo una serie de enlaces para que podáis ver lo que sería pues, las distribuciones y la instalación. Os enseño porque es muy fácil, está la verdad que todo muy bien documentado. Y si, por ejemplo, tenéis en Ubuntu, aquí podéis ver cómo seguir todos los pasos al respecto. Un punto importante, digo por si acaso os ponéis a instalar, es que ha habido pues, un problema de seguridad y hay que cambiar la clave. Entonces, si intentas seguir lo que serían las instrucciones, luego cuando intentas instalar los nuevos paquetes te empieza a decir que no puedes instalarlos. Entonces, he puesto un enlace que es importante que sepáis para que no tengáis problemas a la hora de hacer las siguientes actualizaciones e instalación de nuevos paquetes. En cuanto a compilación, utiliza Kazkin. Entonces, este es el sistema de compilación oficial de ROS y podéis encontraros lo que serían dos formas de compilar, con Kazkin Make o Kazkin Build. ¿Qué ocurre? Son incompatibles. Entonces, una vez que has decidido tirar por Kazkin Make, no puedes utilizar Build. Entonces, lo tenéis que decidir de primeras. También pues, hay documentación extensa sobre qué usar. Generalmente, bueno, yo lo que he visto es que con Kazkin Build se consigue un entorno aislado. Entonces, bueno, yo ahora mismo estoy utilizando Kazkin Build, pero si veis las instrucciones a la hora de compilar cualquier cosa, podéis utilizar uno u otro, indistintamente. Para ello, lo que necesitáis es, una vez que vosotros habéis instalado ROS, vais a tener un espacio de trabajo de ROS, que es la parte que se vería aquí. Cuando tienes el Gedit, el Source, OPT, ROS Kinetic, esto sería el espacio de trabajo de ROS. Pero luego necesitas crear un espacio de trabajo para tus propios algoritmos. Entonces ahí lo que haces es crear la carpeta de Kazkin VS en SRC. La forma luego de compilar pues sería, si utilizas Kazkin Make, sería con estos, con Kazkin Build utilizarías esto otro. Para Kazkin Make siempre tienes que entrar en la carpeta, que también es una de las cosas que a la gente le gusta menos a la hora de compilar. Si tenéis esto, en la terminal siempre tenéis que poner dónde se encuentra todo lo que serían los códigos fuentes, el espacio de trabajo que tienes. Entonces, lo recomendable es editar el bast, pones esto y entonces ya te despreocupas si no tienes que abrir una terminal y poner esto. Esto, como veis, lo que os doy son pinceladas y luego truquitos que vienen bien, que así no tenéis que pelearos en el momento si queréis hacer algo con ello. Como os decía entonces, el sistema de archivos tenemos el espacio de trabajo ROS, que era el de OPT que os comentaba, el espacio de trabajo de Kazkin, que es ahí donde vamos a meter todos los nuevos, el nuevo código y vamos a ir compilando. Cuando lo creamos, veréis que se crean 4 carpetas. La BI, la DEBEL y la LOG son los diferentes archivos de compilación y en la SRC es donde vamos a meter todo nuestro código fuente. Y es ahí donde se meten los paquetes de ROS. Que esos paquetes de ROS al final son nuestros algoritmos. Entonces, a la hora de crear un paquete, pues lo mismo, utilizamos Kazkin, creamos el paquete y cuando lanzáis ese comando veréis que se crea una carpeta con ese nombre y 2 archivos, el CMake y el package. Luego vosotros lo que tenéis que hacer es ir creando carpetas según lo que necesitéis. Entonces, si se utiliza, como vamos a ver luego, pues servicios, mensajes, acciones o archivos LANs, tenéis que crear las carpetas correspondientes. Si utilizáis Python, C++, podéis utilizar diferentes lenguajes, pero lo más normal es utilizar en esto pues, C++, Python si buscáis diferentes algoritmos. Entonces, los de C++ irán a la carpeta SRC y los de Python a la carpeta de scripts. En esta parte
os pongo pues lo que sería un ejemplo cuando tenéis el CMake list en el que añadís paquetes que tenéis que encontrar y en otros en el package pues otros paquetes de dependencias a la hora de realizar la compilación. Luego, si tú has creado el paquete con unas dependencias iniciales pero te das cuenta que luego necesitas más, pues utilizas el ROS de Vistal para instalar los paquetes. Dentro de la arquitectura podemos destacar pues, diferentes, pues, lo que serían nodos, topics, los mensajes. Como nodo tenemos el master, que sería el ROS Core cuando lo lanzamos, que organiza lo que sería el registro de nodos, va monitorizando el tráfico. Tenemos los nodos, que eso es la unidad de software como tal. Como os decía, hay diferentes lenguajes de programación, pues generalmente utilizamos lo que sería C++ y Python. Entonces, la forma de comunicar generalmente pues, existen dos tipos, el publisher y el subscriber. La cuestión con eso es que el publisher va publicando, va generando información continuamente. Y luego el subscriber lo que hace es recibir la información y él se suscribe y entonces la coge pues cuando quiere. ¿Qué ocurre? Esa es la forma normal de comunicación, pero hay veces que tú no quieres que se esté continuamente publicando algo. Por ejemplo, si tienes un vídeo, pero tú solo quieres coger imágenes de vez en cuando. Entonces es ahí cuando entran los servicios y las acciones. Una cosa importante que generalmente cuando la gente empieza se olvida es que si tú trabajas en Python te tienes que acordar de hacer el nodo ejecutable. Por eso pongo en esta parte con el chmod. Y luego ya realizas la compilación, que por ejemplo si utilizas build, pues catkin build. Como os decía, estos nodos lo que hacen la forma normal sería comunicarse, establecer una comunicación por un topic. Y ellos lo que hacen es registrarse al máster cuando tú lo lanzas. Entonces, el topic como tal es la entidad que está transportando información de un nodo a otro. La forma en la que se organiza la información viene de una determinada estructura que se denomina mensaje. Entonces, los mensajes, hay mensajes tipo, que son stdmsg, bueno, hay diferentes, que está formado por enteros, por floats, por strings, pero tú también puedes crear tu propio mensaje. Eso no habría ningún problema. Eso sí, la cuestión es que si tú creas un nuevo mensaje, te tienes que acordar de modificar el CMake list para que se genere de nuevo. Con esto es que simplemente los mensajes se identifican con un nombre, con un tipo y puede ser una combinación de ellos. La cuestión, como hemos visto, hay un nodo, pero si tú tienes un programa que lo que quieres hacer es lanzar varios nodos a la vez y además inicializar unos parámetros, pues utilizamos el launch file. Con esto lo que podemos hacer es inicializar un determinado grupo de múltiples nodos de ROS en un solo archivo y poner unos argumentos. Como veis aquí, por ejemplo, sería el de USBCAN y el de IMISView. Y entonces aquí puedes configurar esos parámetros y no tienes que estar lanzándolos por consola poniendo pues, el que sería el comando común de ROSRun. Esto nos facilita muchísimo cuando si vosotros pensáis que no solo tenéis una cámara, por ejemplo, sino que tenéis un robot que está formado por cámara, por un sensor de presencia, un GPS, pues lo que haces es inicializarlo todo con esto y con estos parámetros. Como os comentaba antes, la comunicación normal sería entre nodos, sería por topics. Pero ¿qué ocurre cuando precisamente tú lo que quieres es que no esté comunicando continuamente? Pues se utilizan los servicios y acciones. Entonces es más pues tipo service call, es una comunicación request-response. La diferencia entre servicios y acciones es que en el caso de los servicios es bloqueante. Entonces hay veces que eso no es cómodo, porque si tú, por ejemplo, trabajas con dos robots, lo que quieres es que uno esté ejecutando acciones, el otro a la vez, entonces no te vale un servicio para que lo esté bloqueando. Entonces utilizas acciones, pero el comportamiento es similar. Como veis, pues se definen dos campos, en el caso de servicios, request y response, y en el caso de acciones se añadiría lo que sería el feedback. Como en el caso de los mensajes que os decía, si generáis un nuevo mensaje, en el caso de servicios y de acciones, si generáis uno, pues tenéis que modificar el CMake. Esto hay un curso, luego os pongo un enlace, porque además si alguien quiere comenzar con ROS, empieza este curso en enero de 2020, es en la plataforma EDX, es gratuito y si luego quieres un certificado, pues sí que realizas el pago. Y tiene esta chuleta que a mí me parece que está genial porque te da todos los comandos y más básicos de lo que sería para lanzar diferentes nodos con ROSRun, ROSLaunch, ROSParan, ROSTopic, ROSService. Entonces, en esto la verdad que es bastante interesante y muy útil. Esto es como una visión general para que tengáis en cuenta lo que es la arquitectura. Vale, ya tenemos lo que sería toda la parte de software.
Vamos a lo siguiente. Nosotros queremos un robot, queremos construirlo, queremos tenerlo en un entorno de simulación. Entonces necesitamos nuestro modelo. En ROS, lo que se utiliza es el formato URDF para describir los layouts, el tipo XML. Esto está formado por links y por joins. Links solo hay un tipo, joins hay 6 tipos como aparecen aquí. Pero ¿qué ocurre? No es muy modular, no permite añadir sensores, entonces lo que se utiliza habitualmente es Sacro, que es un macro que ya tiene unas determinadas plantillas para poder generar luego el URDF. Entonces la idea sería trabajar con Sacro y lo que hacéis es convertirlo a formato URDF. Como os decía, tiene un link y tiene una serie de uniones para ir configurando pues, lo que sería, imaginaros, un brazo robótico, pues si se mueve, pues tiene diferentes partes y diferentes uniones para irlo configurando. Pero todo está basado en una parte común, que se denomina virtualmente baseline o wall. Con esto también un truquito es que si tú, por ejemplo, te descargas algo de una web, pero tú quieres modificar tu modelo, lo que haces es ir al archivo RDF Sacro, modificas, indicas la posición en la que se encuentra y luego lo que haces es añadir el URDF, pues el name component en este archivo y luego añades el STL o el DAE en la carpeta correspondiente. Entonces, la idea, por ejemplo, sería con RBCar, que es un coche autónomo de la compañía Robotnik, que es española, que está todo realizado en ROS. Entonces, ellos tienen su coche real y su coche simulado. Entonces, aquí en la wiki pues tenéis todo lo que serían los módulos de simulación y todos los módulos que serían del coche real. La ventaja es que tú lo que realices de simulación y todas las pruebas que vayas haciendo, validas y luego lo puedes llevar a tu robot real, con este y con otro tipo de robots. Entonces, como veis, esta es la wiki de ROS que viene muy completa. Tú luego ahí pues indicas la distribución y si vamos al GitHub, en RBCar Description, está lo que os comentaba del URDF de la carpeta meses. En URDF podemos ver las carpetas pues, de lo que sería la estructura básica del robot y las ruedas. Si nos vamos a la carpeta meses, se encontrarían lo que serían los STLs o los DAEs que os comentaba. Y si vamos en la parte de robot, tenemos lo que sería el archivo Sacro y luego el URDF que se ha generado. Entonces, así, para que veáis un ejemplo de cómo sería el archivo Sacro. Como veis aquí, pues va diciendo las ruedas, la posición en la que se encontrarían y luego pues se van añadiendo los componentes. Pues si tienes un SIG Scanner lo añades, si tienes una cámara. ¿Qué ocurre con esto? La ventaja. Imaginaros que tenéis ese robot, que tenéis ese coche autónomo, pero tú quieres estar visualizando a la vez la información que te está proporcionando ese coche. Como es autónomo, pues bueno, lo que haces es tener tu PC, te conectas al robot y vas visualizando. Pero ¿qué tienes entonces? Tienes 2 PCs diferentes, también como si te quieres, por ejemplo, utilizar una Raspberry Pi. Entonces, con eso, ROS te permite tener un sistema con varios ordenadores. Para ello necesitas configurar en la máquina máster, decirle cuáles son los PCs que se van a conectar. Entonces, entras pues, en los archivos en etc host, le añades esto y pones en el terminal cuál es la dirección del máster en tu PC como tal. Y luego en el PC máster lo que tienes que hacer, pues eso, lo que os decía, de qué máquinas se van a conectar y en el otro PC cuál es el máster al que se va a conectar. Esto os digo que es un truquito para que no perdáis tiempo en el caso de que queráis incorporar varios PCs. En la parte de herramientas, pues existen las herramientas más estándares de lo que sería Linux, con toda la parte de compiladores, debuggers, loggers. Por ejemplo, si habéis trabajado con Qt, pues está también la parte de ROS Qt, un plugin para Qt de ROS, que te permite así pues, más fácilmente poder ir desarrollando. Existen múltiples lenguajes, la mayor parte de los algoritmos que vais a ver van a estar desarrollados en C++ o en Python, la verdad, y hay librerías estándar. Hay diversas útiles de gráficos, de simulación, visualización. Os he puesto también una página en la que te recomiendan diferentes herramientas útiles de ROS. Y luego pues Gazebo con la simulación gráfica en 3D y otra serie. Teniendo en cuenta pues, este coche autónomo que os decía,
Entonces, lo que tenemos aquí os enseño como un ejemplo de cómo sería cuando visualizas con RQT Graph con diferentes nodos y topics. Esto es muy útil porque así te hace una idea de todo lo que tienes. Con RQT, con lo mismo, lo que utilizas sería para visualizar pues, todos los topics que tendrías y diferentes, pues la imagen o diferentes la parte de latitud, altitud. Entonces, con esto resulta mucho más útil cuando tú te vas a incorporar a la parte de robótica. Una parte fundamental sería Gazebo, que os decía, de la visualización 3D, con todas las cinemáticas para poder ver, que sería este de aquí de la izquierda, y RViz, que sería esa visualización de todos los datos respecto, por ejemplo, pues, con la cámara, la SIG Scanner. Y tú, aparte, puedes estar grabando datos con tu robot real, con ROSBAC, y luego puedes en tu ordenador visualizarlos y repetir todo eso para probar tus algoritmos. Entonces, os quería enseñar pues, unos vídeos para que veáis cómo funcionaría. Aquí lanzamos el ROSCore, que sería el maestro, y aquí con el ROSLance lanzamos Gazebo. Con esto vamos a crear lo que sería un mundo que de primeras pues estaría vacío. Yo lo que le he hecho ha sido pues meterle pues una casa, una carretera, para que el coche vaya visualizando y sea en un entorno pues similar al real. Eso tú lo puedes modificar, puedes cambiar las casas, puedes editar, y como ves aquí pues puedes estar visualizando todo lo correspondiente a tu modelo. Y luego puedes pues, realizar, si no te gusta dónde se encuentra la posición, o puedes mover una casa, y como veis el coche, como tiene esas cinemáticas y todo, pues al moverlo se tiene que situar. Entonces ahora lanzamos RViz. RViz para visualizar todos esos datos que va recogiendo el coche. Aquí pues tiene una cámara, tiene un SIG Scanner, y luego vais viendo cómo se encuentra. Esto se encontraría pues, los ejes de la posición de cada uno. Con esta parte pues veis como todas las posibilidades que nos permite RViz como tal. Y ahora lo vamos a ver con un poco más detalle. Entonces, como veis es lo mismo. Tenemos aquí nuestro coche con la cámara, el SIG Scanner. Aquí estaría viendo el entorno. Vale, pues ¿qué pasa? Nosotros queremos ver qué está viendo esa cámara y qué está viendo ese escáner. Nosotros podemos también hacer esas pruebas de modificación. Aquí simplemente afectaría a la parte de RViz, porque lo que tú realizas aquí no afecta a 3D, mientras que lo que tengas en Gazebo te está modificando al respecto. Aquí, por ejemplo, en imagen lo que hacemos es suscribirnos al topic de la cámara, y entonces ya estamos viendo lo que está viendo la cámara del coche. Pero también añadimos lo que ve el SIG Scanner. El SIG Scanner al final es un escáner que lo que hace es barrer, en este caso en 2D, y entonces va recibiendo la información de todo lo que va recibiendo en ese plano. Entonces, veis esos puntos rojos. Lo que hemos hecho ha sido suscribirnos al Front Laser Scan, y estos puntos corresponderían pues, a la casa, a todo, al cono y todo. Como veis, si ahora yo, por ejemplo, muevo el cono en Gazebo, si os fijáis aquí, una vez que lo muevo, ha aparecido. Se va actualizando todo lo que yo realice en Gazebo, se va actualizando en RViz. Y por último, el de Gazebo, que entonces, aquí primeramente os muestro del ROS-Topic List todo lo que veíamos antes de una lista, que era como mucho más fácil a la hora de ver. Bueno, pues en tu terminal puedes estar viendo todo lo que se está publicando. Aquí, por ejemplo, en la parte de GPS, pues está publicando también la longitud, latitud de lo que sería el servicio fix, pero lo mismo, pues tú tendrías toda la parte de poder ver todo lo que tú querrías al respecto. Y ahora es la parte de movimiento. Si yo le mando el comando de steering y le mando el movimiento, podéis ver cómo el coche va girando, ya realiza un movimiento porque yo le he mandado lo correspondiente como tal, y según eso pues va realizando la posición en Gazebo y se va moviendo sin ningún problema. Con esto, con los TFs, también lo que visualizamos serían todos los nodos y todo cómo se comunican entre sí, de todo lo que hemos utilizado.
Lo mismo que hemos hablado con PCs, lo puedes utilizar con la Raspberry Pi. Por ejemplo, pues en este caso sería con un módulo GPS. Pues utilizamos la Raspberry Pi 3 con Ubuntu Mate. En este caso es un ejemplo simple de lo que sería un nodo en Python en el que hace recoger los datos del sensor GPS y publicarlos. Y por otra parte, pues lo que hacemos sería lanzarlo y visualizar todo lo que sería la información que nos está proporcionando. De los últimos puntos que veíamos, como capacidades de ROS, vemos que hay muchísimos algoritmos del estado del arte, permite un rápido desarrollo, hay muchísimos paquetes de ROS, hay más de 2.000 paquetes disponibles y se puede reutilizar. Existe un ecosistema tremendo, desde la parte de online, como yo he ido enseñando, de la wiki, hay una parte de respuestas, hay una parte de foro, y luego hay una parte offline, que serían pues ya los congresos, los meetups, los tutoriales que se realizan. Hay muchísimos robots, como veis hay un ecosistema, si podéis ver el vídeo si las slides están disponibles, y hay muchísimos tipos de robots y de sensores y de componentes que pueden trabajar con ROS. Y yo os animo a que si queréis saber más, existen diferentes enlaces que hoy os he puesto, sobre todo en la parte de EDX, que te permite pues, poder conocer un poquito ROS e irte familiarizando con él. El año pasado lo que hacían era que los que conseguían pasar todo y los de mejores notas se iban a sus instalaciones de Delft a probar todo lo que habías hecho en simulación en real. Por último, igual que os decía que había ROS 2, ROS industrial, también os he puesto una serie de enlaces porque es importante. Aquí la cuestión es, ¿qué va a pasar con ROS? ROS hubo una fase de estancamiento, pero ha vuelto otra vez. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta también que tienen que evolucionar y que tienen que hacer lo correspondiente y lo necesario para pasar a la industria, con ROS 2 y con ROS industrial. Entonces aquí tenéis una serie de enlaces que os animo a que lo miréis y así por lo menos pues con esto habéis tenido lo que espero que sea una idea general de ROS y que no os quite miedo, que esta presentación os haya quitado miedo, perdón, para justamente empezar con la robótica, aunque sea con un sigue líneas o con una Raspberry Pi sin más. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, perdón. Gracias. Hola. Hola. A ver, Silvia, ¿qué diferencia hay entre ROS, ROS industrial, ROS 2 y todas las versiones que hay? Porque al final usan la misma API, ¿no? Sí, la cuestión es que, bueno, ROS tiene diferentes distribuciones, pues al final es como si Linux va pasando de versiones y entonces utilizas la que esté en el momento, entonces pues ahora es Kinetic y Melodic hasta que finalice. La cuestión es que en el campo de investigación se utiliza mucho ROS, pero si lo quieres llevar a industria no puedes, porque ROS cuando se hizo se pensó pues enfocado a un robot, al PR2, pues al final tiene un problema de seguridad porque todo depende del ROS Core, del ROS Master y luego pues bueno, esa comunicación tiene ciertas debilidades y sobre todo que no es tiempo real. Entonces la cuestión es que para investigación y para hacer cositas en casa y todo, pues con ROS se puede empezar genial. ¿Qué ocurre? Si vamos a industria, entonces hay que pasarse a ROS 2 y ROSIN, que al final es lo que sería. Con esto, ¿qué ocurre? Ya ROS 2 te permite pues, trabajar en tiempo real, te permite una mejor comunicación, una seguridad, pero salió en 2017. Entonces lo que ocurre es que hay menos cosas. Hay un bridge entre ROS y ROS 2 y lo que te dice la gente es aprende ROS y luego pásate a ROS 2. Y ROS industrial hay un proyecto europeo que está dando muchísimo impulso. Y es que hay empresas, lo que antes no se pensaba, KUKA, ABB, era imposible que esas empresas industriales se metiesen en eso, porque es que no les interesaba, ellos tenían sus controladores y ahora se están metiendo. Y los robots colaborativos, UR también está metiendo muchísimo, porque están viendo que efectivamente les puede facilitar mucho. Incluso SIG Scanner, entonces todos esos están yendo hacia la parte de ROS 2, ROS industrial. Entonces ahí la recomendación es aprender ROS, pero si estás en industria, es mejor pasarse al otro. Lo único que todavía está un poco reciente.
Entonces, es el problema. Ahora mismo en industria, y muchas veces en industria está Windows, y esto, como veis, está orientado más a Unix. Entonces, todavía hay reticencia. La cuestión es estar ahí. Yo creo que en los próximos años se podrá, pero ahora mismo para meterse, todavía yo creo que a nivel industrial ROS todavía le queda, pero por eso está el proyecto en marcha. Entonces, es estar ahí. Yo creo que han hecho los pasos convenientes. Entonces, vale, pero no sé una si ha cosa, servido. solo hay un driver, el de ABB. O sea que es que todavía no hay ni drivers desarrollados y además el de ABB solo desarrolla una... O sea, sí, lo que ocurre es que tienes la parte de estable y, como todo cuando se está desarrollando, la parte experimental. Entonces, ABB tiene diferentes paquetes experimentales, pero claro, como estable para poder meter en industria, claro, tienes para un determinado robot. Lo que ocurre generalmente con esto es que suele estar asociado con investigación, con proyectos europeos. Entonces, si ese robot se ha utilizado para un determinado proyecto, entonces trabajan en ello y lo incorporan. Si no, mientras tanto, son experimentales. Entonces, por eso, a nivel industrial, todavía está en desarrollo, por así decirlo. A nivel de investigación en universidades, sí que lo están utilizando muchísimo, porque sí que facilita más. Pero claro, tienes que ir a la parte de, pues como veía aquí, aparecen en robots, por ejemplo, Robotnik, por ejemplo, que sí que vende sus robots, tienen múltiples robots en ROS. Y entonces aquí podéis encontrar los diferentes robots que se encuentran. Entonces hay robots manipuladores, se encuentran robots que son más sociales. Tienes la parte de los URs, el Universal Robot, tienes Motoman. Entonces aquí tienes toda esa lista de robots. El Submit de Robotnik, que se utiliza como AGV. Entonces, precisamente no cubre todo, sobre todo las empresas, porque no les interesa, no les ha interesado meterse, pero ahora se están metiendo. no sé. Todavía es lento, es decir, porque es eso, si vemos como tal la gráfica, lo del comienzo de la historia, en ROS 2 en 2017. Sí, sí. Es demasiado reciente. Entonces, por eso. Hay muchas funciones que están ambiguas y deprecates. Y entonces dices tú, ¿y qué? No hay ninguna actualización. O sea, es que te sientes como, ¿y qué hago yo ahora? Claro, por eso, si estás en la parte de industria, esperar. Si estás en la parte, claro, depende de claro. No cuadra. Entonces ahí es la cuestión de ir desarrollando, pero a nivel industrial puedes desarrollar tu programa. Si tienes ABB, utilizas Robots Studio, realizas todo tu programa. Puedes incorporar SIG Scanner, puedes incorporar, no necesitas para tu aplicación utilizar ROS, porque tú puedes utilizarlo con el Robots Studio. Yo recientemente he trabajado con un IRB 2600 de ABB y he utilizado Robots Studio para hacer todo su programa, y lo he incorporado luego con otra serie de herramientas. Entonces puedes ir avanzando, eso no te bloquea. Vale, gracias. Lo comentamos luego si quieres, que tenemos para... Gracias. Sí, ya te mando una invitación. Ah, vale, genial. Gracias. Y cortamos ya, que nos quedamos sin tiempo. Ahora hay un break, así que podéis aprovechar para darle feedback a Silvia de la charla, completar los retos y avisarnos a la gente de la organización de los que tenéis hechos y, bueno, hacer networking, hablar.